Bueno, y hablaremos de lo que habíamos quedado el día de ayer, los restantes que nos falta y acabamos este viernes. Ustedes me dicen si se está compartiendo, por favor. ¿Se está compartiendo? No, doctor, no se ve. Ahora sí, doctor, se ve. Bueno, hablaremos de los tumores primarios de pleura y como mi compañera habló del mesotelioma, un tumor de muy mal pronóstico, muy frecuente en nuestro medio, más frecuente antes que ahora, producto de la no regulación del uso de la fibra de asbesto en materiales de construcción en otros lugares y en otras actividades que iremos viendo. Entonces, la patología por asbesto generalmente puede dar un derrame pleural que suele ser benigno. Puede ser placas pleurales que puedan calcificarse o no, como imágenes que no progresan a mesotelioma, un engrosamiento pleural difuso, la atelectasia redonda de Klesowski y, por último, el mesotelioma maligno, sin mencionar la enfermedad intersticial, la asbestosis, propiamente dicho. Pues la fibra de asbesto está compuesto por dos tipos, los llamados crisotilos, serpentinas o crisotilos, y los anfíbolis, o también llamados crocidolitas. Uno es el asbesto blanco y el otro el azul. Esta fibra está diseñada aerodinámicamente para, sobre todo estas que llamamos serpentinas, para filtrar todos los mecanismos de defensa y por vía erógena ir a depositarse en las zonas mucho más periféricas de los alveolos subpleurales, que va a inducir reacciones inflamatorias inicialmente. Claro. Material de construcción, las tuberías, aislantes, guantes, ropa de aislantes térmicos, tejas de fibrocemento, están dentro de las cosas más frecuentes, las balatas, que son compuestas por material con fibras de asbesto. Casi siempre son muy resistentes al calor, ¿ya? Son incombustibles e insolubles, tienen resistencia eléctrica y también muy resistentes al desgaste. Se utilizan muchos materiales de construcción, textiles, mesas de planchar, aislantes térmicos. Bien. Cuando hablamos de la patología pleural por asbesto, tenemos que ver que en el caso de ser benigno, se da en muy poca frecuencia. De hecho, se hace por exclusión mayormente con un exudado que tiene una celularidad polimorfonuclear, a veces eosinofílica, ¿ya? Es raro encontrar los cuerpos de asbesto, los cuerpos ferruginosos que se llaman, tienes que tener un microscopio de luz polarizada para poderlo ver, y no siempre se hace esto, pero sí se debería. La mayor parte son asintomáticos, cursan con una pequeña molestia, síndrome pleurítico, dolor tipo pleural, a veces fiebre y tos, y suelen, en un porcentaje importante de los casos, remitir espontáneamente. Pero pueden, casi hasta la mitad, volver a presentarse a los 3 años. Las placas pleurales de asbesto son placas sin células, están llenas de fibras colágenas, más fibras de asbesto, y que se da en trabajadores de la construcción de ductos, sobre todo en los que hacen oleoductos, gasoductos, ¿ya? Porque son personas que están permanentemente expuestas y se ve muy frecuentemente en nuestro medio, en los trabajadores que han trabajado en yacimientos petrolíferos, ¿no? En el aeropuerto, en la cabina de avión, también las cabinas de aviones,
bastante técnico. Muchas veces son hallazgos que hacen incidentalmente. Existe muy poca la probabilidad de que estas placas se transformen en mesotelioma, pero uno siempre queda dudando, sobre todo si el paciente es un paciente que fuma, porque esto aumenta la probabilidad de que esto se transforme en mesotelioma. El engrosamiento pleural difuso es la fusión de varias placas pleurales, ¿ya? Se ve con mucho menos frecuencia, ¿ya? Y se ven temes, digamos, engrosamientos pleurales que pueden obliterar los senos costofrénicos en algunos casos. Son no muy importantes en su espesor y en algún caso podría producir dolor torácico y en la función por alguna alteración restrictiva. Pero esto estamos hablando de las patologías benignas. Lo mismo que este pseudotumor, que es la atelectasia redonda de Blesowski, ya que he tenido algunos pacientes que los he biopsiado pensando en que eran neoplásicos justamente, y nada, eran justamente proceso inflamatorio, fibrosis, que hace como una torsión, como un bucle en la pleura, y se ve como una masa redondeada de 3 a 7 centímetros, ¿ya? Y que la mayor parte son asintomáticos, poco frecuentes, pero puede darse. Entrando al tema ya del tumor primario de pleura relacionada con el asbesto, ya vamos a mencionar que hay exposiciones inadvertidas a asbesto, ¿no? Es un tumor de las serosas que no solamente importa en la pleura, también puede afectar el peritoneo, está en un 10% de los casos, y también el pericardio. Esta tumoración puede, en casos importantes, ver lo que se ve, una tumoración visible por crecimiento del mismo. Se presenta en individuos entre 50 y 70 años de edad que empiezan con dolor unilateral y dificultad respiratoria progresiva. Este crecimiento tumoral tiene invasión locorregional que puede comprometer todo el espesor de la pared torácica, que como ustedes están viendo ahí, puede observarse un abultamiento en la parte lateral del tórax. Puede comprometer, en casos avanzados, como los tumores del surco superior, una obstrucción de la vena cava y el síndrome de vena cava superior con Claude-Bernard-Horner, síndrome del surco superior. En algunos casos puede comprometer la médula espinal, el nervio frénico, produciendo parálisis del nervio frénico, y en etapas avanzadas hay síndromes mediastinales, como compresión esofágica y o traqueal. Estamos hablando que esto empieza generalmente en la quinta década de la vida, y la proporción siempre va a ser mayor en los hombres, una proporción de 5:1, y tiene que ver esto con la exposición laboral, ocupacional. En Estados Unidos, fíjense que se ven habitualmente, ya hay regulaciones importantes, pero todavía se seguían viendo entre 0,1 a 0,2 por cada 100.000 habitantes, unos 2.500 a 3.000 casos anuales. Y en ambos casos, sobre todo en los que trabajan en la deconstrucción más que en la construcción de los edificios. En otros países también se pueden ver con más frecuencia. Gran Bretaña, 1.25 por cada 100.000 habitantes. Alemania, 1.1 por cada 100.000 habitantes. Australia da menos casos, pero puede darse también, ¿no? Y 700 a 750 casos anuales. Es una revisión hecha en el Journal de New England Journal, y aquí podemos ver justamente la incidencia de Estados Unidos, ¿ya? Casos por millón de habitantes, Europa, Japón, Australia. Fíjense que Estados Unidos el 2004 fue el año pico, y probablemente haya estado relacionado con
bueno, en Manhattan, en las Torres Gemelas de las Torres Gemelas, que fueron destrozadas, y hay un síndrome relacionado justamente a las Torres Gemelas, enfermedades respiratorias, donde se encuentra también la asbestosis en todas sus formas de placas pleurales hasta el mesotelioma. ¿Ya? Entonces, fíjense que los años pico, 2004 en Estados Unidos, todavía en Europa sigue habiendo. Es todavía muy frecuente la exposición inadvertida a asbesto, sobre todo, porque lo mismo con el tabaco. Las grandes industrias, al saber que es un estupendo material aislante, lo utilizan. Y vamos a hablar también de las nanopartículas, que están en mucho material de fibra, también contienen asbesto. Los tres tipos histológicos de este tumor pueden ser los tumores epiteliales, los sarcomatosos y los mixtos. Se encuentran habitualmente como células bi o multinucleadas agrupadas, ¿ya?, con alteraciones en el citoplasma, alteraciones de tipo de la mitosis. El tipo epitelial tiene subtipos que tal vez no importan. Y tienes el tubular, el papilar, etc. El sarcomatoso se caracterizan por células más bien de tipo fusiformes, ovaladas, similares a los fibrosarcomas. Y más o menos esta sería la proporción. El más frecuente es el epitelial, un 61%, que van más o menos iguales entre el sarcomatoso y algo que llamamos mixto. 17% en esta serie, de sarcomatosos y mixtos 22%. Hay exposición, como todo en cáncer, con factores genéticos que hacen justamente que el paciente sea genéticamente susceptible. Y acá se ha podido ver cariotipos anormales, como también la pérdida del cromosoma 22 y reordenamientos en algunos de los cromosomas de estos pacientes estudiados. En todo cáncer suele haber también genes de supresión tumoral que hacen que se vayan presentando alteraciones en el ciclo celular, daño del ADN, puede haber lesiones en brazos cromosómicos, hay detención del ciclo celular, P53, digamos, en el caso del daño del ADN, y también, es decir, hay también alteraciones en la fase S cuando hay esta PRD que hace que se encuentre una entrada no controlada, justamente de esto que llamamos ciclo celular, alterando todo lo que es el ADN. Aquí podemos ir viendo justamente, como se puede ver en microscopía electrónica, todo lo que puede estar alterado en las fases del ciclo celular. También hay oncogenes, AP1 y catenina, factores de transcripción, proliferación, apoptosis, activadas por MAP-PK. Hay otro oncogen, el FRA1, ¿ya?, y el factor crecimiento epitelial inducido por asbesto. Entonces, son formas mutantes de proto-oncógenes que van a activar justamente todos estos factores de transcripción y van a iniciar la proliferación celular, ¿no?, de los oncogenes. Aquí podemos ver también factores de transcripción como la catenina, el glucógeno sintasa quinasa, fosforila en 6 catenina. ¿Ya? Hay vías de señalización que inhiben unas sustancias, permitiendo que la catenina escape y haya uniones en célula T con factor potenciador linfoide, activando transcripciones en las células. Esto como teorías de patogénesis del mesotelioma. Lo mismo, hay factores de crecimiento, hay angiogénesis, hay factores de crecimiento vascular, epitelial. ¿Ya? Y se puede ver un esquema
una revisión que hicimos justamente de lo que es la matriz extracelular con células mesoteliales que empiezan a crecer en forma atípica, producto de factores de crecimiento, transformante de crecimiento, factores, pérdida de genes supresores de tumores, la presencia de antiapoptosis, inmortalización con resistencia a muerte celular, y más bien por el otro lado la proliferación de estas células que van junto a una formación de vasos sanguíneos, incrementando la tumorogénesis y justamente el engrosamiento y la tumoración de la pleura a partir de estas células. El asbesto sería un inductor de la mutación a nivel de células mesoteliales. Daña el uso mitótico de las células y por lo tanto interrumpe la mitosis. Los macrófagos que se han fagocitado fibras de asbesto han liberado radicales libres de oxígeno y linfocinas y dañan el ADN y suprimen el sistema inmunológico. También tenemos estas otras teorías, ¿sí?, de juntamente otro tipo de tumores. Lo vamos a mencionar. Una vez que está dada la iniciación de la tumorogénesis de estas células mesoteliales, puede empezar a presentarse silentemente un derrame pleural que suele ser rápidamente, como les dije ayer, absorbido, ¿ya? Y empieza a presentarse una especie de fibrosis o engrosamiento de la pleura que compromete las cisuras. Empieza a haber engrosamiento de la pleura, implantes tumorales que van uniéndose característicamente en forma amamelonada, con crecimiento rápido y progresivo. El derrame pleural suele desaparecer y aparece engrosamiento de la pleura parietal, mediastinal, diafragmática, pleura visceral. Ya el corazón parece aumentado de tamaño y muchas veces este tumor, como les decía, invade pared torácica, partes blandas y puede invadir el peritoneo. Esta es la imagen característica de un mesotelioma. Cuando vean esto, no hay otra cosa que pensar mamelones, estas tumoraciones características de la pleura lateral, puede haber engrosamiento y tumoraciones de la pleura diafragmática y de la pleura mediastinal, restringiendo justamente el parénquima pulmonar, produciendo prácticamente una restricción severa del mismo, y se corrobora esto con esta tomografía de tórax. Entonces, este engrosamiento, las fisuras engrosadas, la contracción del hemitórax, la retracción del hemitórax, y puede acompañarse de algún tipo de adenopatías en la señal. Cuando se hace resonancia magnética, se puede encontrar justamente compromiso, como se ve acá, de muchas estructuras. En este caso, se ve completamente la pleura, pero este es un PET scantes. El PET scantes es la tomografía de emisión de positrones que, si bien no está a colores, cuando se inyecta desoxifluoroglucosa por vía parenteral, las células metabólicamente activas se pintan de un color intenso con más de 2 SVs que corresponderán, en este caso, se puede ver a metástasis, ¿no? Metástasis que, además de verse en la pleura acá, se ve al borde del ventrículo izquierdo, el pericardio, y en otros casos también se ve a hueso y también se ve a peritoneo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Está dentro. Cuando hay derrame pleural, se encuentra un exudado linfocitario en la mitad de los casos. Puede ser mixto.
La biopsia pleural con la aguja de Cope y la aguja de Abrams no supera el 60%. Se puede diagnosticar. Habitualmente, cuando haces mayor cantidad de fragmentos y haces una buena toma, tienes un buen rédito diagnóstico. Pero casi siempre llegamos a hacer videotoracoscopía para confirmar el diagnóstico y ver la extensión local, que eso tiene una sensibilidad altísima y una especificidad de un 100%. ¿En sangre habrá algún biomarcador? Sí, mismo en líquido pleural, el ácido hialurónico se puede pedir, y si está con más de 50.000 nanogramos por mililitro en pleural, las derrames pleurales, sí nos ayuda. Pero también hay en sangre ácido hialurónico y este biomarcador llamado CIFRA 21.1. También el antígeno carcinoembrionario y la osteopontina, junto con el CA15-3, pueden estar elevados, no son específicos, son de otro tipo de tumores, de otra estirpe, adenocarcinoma, etc., pero pueden estar elevados. Y se estaba encontrando también péptidos relacionados a la mesotelina encontrada como en un 84% de los casos. Se ven otro tipo de tumores, pero es menos frecuente. Marcadores inmunistoquímicos para poder diferenciar un mesotelioma epitelioide de otro tipo de tumores pleurales metastásicos, por ejemplo el adenocarcinoma. Cuando te dice el patólogo mesotelioma epitelioide versus adenocarcinoma, es muchas veces indistinguible si no se hace este tipo de marcadores inmunistoquímicos. Y va a inmunistoquímica para ver calretinina, que es un marcador del mesotelioma epitelioide, preferentemente, y la WT1 también presente en el mesotelioma epitelioide. Básicamente eso nos ayuda, la presencia de calretinina y WT1, a confirmar este tipo de marcación inmunológica o inmunistoquímica del mesotelioma epitelioide. Y la presencia de un antígeno carcinoembrionario monoclonal, el EP4, el TTF1, el B723 y el ER, son más frecuentes y visualizables, siendo muy útiles para confirmar la presencia de una metástasis de un adenocarcinoma. Entonces, los neumólogos casi siempre nos encontramos con esto. No es un epitelioma, es un mesotelioma, perdón, pero ahí está, epitelioide versus metástasis de adenocarcinoma. Lo único que discrimina es una marcación inmunistoquímica bien hecha. Cuando uno entra a hacer, junto con los cirujanos de tórax y de toracoscopia, se encuentra en el mesotelioma este tipo de infiltraciones, con lesiones bastante aberrantes, bastante desorganizadas, una infiltración importantísimo con fácil sangrado. En muchos casos se puede ver este tipo de material tipo membrana que está adherida, pero clásicamente la neoplasia está dada cuando ves este tipo de lesiones tumorales de pleura parietal y visceral. ¿Hay estadificaciones como en el cáncer pulmonar? Sí lo hay, ¿no? El estadio TNM, ¿no? El T1A y el T1B. El T1A es un tumor limitado a la pleura ipsilateral. El T1B es una afección de pleura parietal ipsilateral, ya con lesiones focales en pleura visceral. Entonces la parietal y otra es la visceral. T2, el tumor involucra todas las superficies pleurales, ¿ya? Y puede afectar musculatura diafragmática, ¿ya? T3 es un tumor que, aparte de afectar ambas pleuras, compromete el mediastino, la grasa del mediastino, la fascia endotorácica, el pericardio sin lesión transmural. T4 ya es una situación transdiafragmática con invasión a peritoneo, a destrucción costal, una tumoración que rápidamente se ve sin tratamiento oncológico. Hay ganglios que pueden estar ausentes o no evaluables, NX si no es evaluable, N0 si no hay, N1 si tiene
ipsilaterales a la lesión tumoral en el ilio, N2, cuando ya tienes, igual que en el cáncer pulmonar, por debajo de la carina, y que incluye ganglios de la mamaria interna, y N3 cuando ya tienes contralaterales o supraclaviculares. Ahí tenemos los estadios entonces, estadio 1A, 1B, 2, 3 y 4. Antes de eso tendríamos que ver que la metástasis puede haber a distancia, como habíamos mencionado, no evaluable, sin metástasis y metástasis fuera del tórax. El tratamiento de esta terrible tumoración, que tiene mal pronóstico, tendría que ser multidisciplinario, sobre todo para el manejo del dolor. Los pacientes tienen muchísimo dolor. Hay alternativas como la pleurodesis química, que normalmente se puede hacer con la videotoracoscopía diagnóstica. Es lo más frecuente, eso debería hacerse. Radioterapia. Pueden haber algunas complicaciones a nivel del corazón, del hígado, si es que se aplica en esa zona. Y en algunos casos, porque cuando haces la punción biopsia se ve una induración muy parecida a esta, ¿no? Donde has hecho la biopsia guiada con ecografía, se hace radioterapia en algunos casos profilácticas en los sitios de punción. Quimioterapia sistémica e intrapleural. Puedes hacerla y pueden no responder. La mayor parte responden la mitad, tan solo por un tiempo. Y también se puede aplicar quimioterapia intrapleural. Quirúrgico, sí, se hacen cirugías, pero no impacta en la supervivencia ni en la recuperación, por si acaso. Obviamente desde el drenaje, pleurodesis, al momento del diagnóstico, ¿no? Pleurectomía, que de hecho tiene una mortalidad importante, del 25%, la neumonectomía radical extrapleural es una terapia que suele ser trimodal, tiene una supervivencia a los 2 años del 38% y a los 5 años del 15%. Es decir, es prácticamente una situación bastante compleja. Y podemos ir viendo, bueno, esto es otra cosa ya. Pues tenemos un cáncer que es 100% mortal a las radiadas. El tumor fibroso solitario de pleura constituye otra lesión tumoral, pero esta vez es benigna, que puede asemejarse a una gran masa intrapulmonar, pero en este caso es un tumor solitario de pleura, un engrosamiento fibrótico inflamatorio de la pleura. No se sabe la causa exactamente y solamente la biopsia, donde se puede encontrar justamente células, fibroblastos, pocos linfocitos y gran cantidad de colágeno, nos hace pensar en esto que es TFSP, el tumor fibroso solitario de la pleura, que cuando es enorme el crecimiento hay que hacer la resección. Fíjense esta masa que parece intraparenquimatosa, pero definitivamente parece hasta un mesotelioma, puede darse este tipo de tumoraciones fibrosas de pleura. Bien, vamos a darnos 2 minutitos de receso para terminar con esto de kilotórax. 2 minutos y nos vemos.
de esta última parte de lo que es el kilotórax. Quería preguntarle si se está compartiendo. Se ve, doctor. ¿Qué es el kilotórax? El kilotórax es la acumulación de líquido rico en triglicéridos caracterizado por la presencia de kilomicrones en el espacio pleural. Esto corresponde a la linfa. La linfa es un fluido blanquecino estéril que tiene una capacidad bacteriostática importante y determina muchísimo su fluido en la homeostasis del medio interno. Este fue uno de los casos característicos que tuve mucho tiempo atrás, ya harán como 15 años a 20 años atrás, con un kilotórax, y fíjense el aspecto, ¿no? El aspecto blanco lechoso de aproximadamente más de 2 litros. En lo que habíamos hablado, en el derrame pleural, nos habíamos dicho que el aspecto turbio y lechoso nos ayudaba a centrifugar, y si no aclaraba, estábamos ante la presencia de kilotórax o pseudokilotórax, que ahora veremos cuál es la diferencia. Y si aclara, es empiema. Esto es lo que ya hemos hablado del derrame pleural, las presiones, las fuerzas de Starling en la cavidad pleural, cuáles son las causas de derrames pleurales, ¿no? Ya sean trasudados o exudados, alteraciones en las fuerzas hidrostáticas, en las presiones oncóticas, en las presiones negativas incrementadas en el espacio pleural, aumento de la permeabilidad, donde hay inflamación de la pleura parietal, deterioro en el drenaje linfático por obstrucción tumoral y pasajes transdiafragmáticos del peritoneo. En el caso del kilotórax, tenemos que hablar que es el pasaje por generalmente ruptura o invasión tumoral de los linfáticos del tórax. Y tenemos que hacer un recuerdo anatómico del conducto torácico, que nace a nivel de la cisterna quilosa en la segunda vértebra lumbar, a modo de una dilatación triangular que va ascendiendo, ¿no? Hasta lograr, por el lado derecho inicialmente, hasta lograr pasar hacia el lado izquierdo a nivel de la quinta, sexta, séptima vértebra dorsal variable y desembocar en una forma de callado a nivel del confluente yugulociclávio izquierdo. O sea que todo el contenido de la absorción de este kilo de las vellosidades intestinales tiene que ser vertido a la circulación venosa a este nivel, y nosotros hacemos un recordatorio, ¿no?, del conducto torácico, que mide 38-45 centímetros de longitud en el adulto, ¿no? Pasa a través del diafragma, está a la derecha, realmente, y luego se pone un poco a la línea media, va pasando entre la vena ácidos y el esófago, ya lo van a ver en un esquema, y se pone izquierdo hacia de la quinta, sexta vértebra, o vértebra, quiero decir, dorsal, y nosotros estamos viendo justamente en verde todo lo que es el kilo, la cisterna quilosa, simplemente para recordar cómo está yendo a la derecha, y llega a un momento que saca más o menos, que corresponde entre la quinta, sexta y séptima vértebra dorsal, pasa hacia el lado izquierdo y hace un callado por detrás de la yugular y vierte justamente a este nivel en el confluente por detrás y por un lado. Si nosotros hacemos esto para los cirujanos de tórax, que van a hacer la relación anatómica entre el cuerpo vertebral, entre la vena ácidos, ahí está el conducto torácico, está el esófago y está la aorta. Rupturas, entonces, o lesiones del conducto torácico por debajo de la T7 van a dar acúmulos en el lado derecho, kilotórax derecho. Lesiones por encima
de la vértebra 7 van a dar kilotórax izquierdo. No nos olvidemos que el conducto torácico está transportando justamente las grasas, los kilomicrones, ¿ya?, que tienen más o menos hasta 1,5 litros, 2,5 litros de kilo absorbido según el estado, digamos, o la alimentación que tiene el individuo. Una cosa es, por debajo de este nivel, que es la séptima dorsal, si se presenta por debajo, van a ser derechos los rayos. Si se presenta por encima, van a ser kilotórax izquierdo. Entonces, ¿qué es lo que hace que justamente ascienda el kilo hacia arriba? Hace las presiones intersticiales, las pulsaciones de la aorta, ¿no?, de las arterias aledañas, inspiración profunda, la tos, el aumento de la presión abdominal, y tiene válvulas, como tienen las venas, tienen justamente mecanismos valvulares ascendentes. Tienen que recordar que durante un episodio de alimentación, una comida, el 60% de la grasa se produce el mayor drenaje del kilo, ¿no?, que generalmente son ácidos grasos de cadena larga. Este es el componente del kilotórax, ¿no? Tiene proteínas, tiene grasas, sobre todo tiene triglicéridos mayores que el plasma, por si acaso. Y la presencia de estos determina la cuantificación de los triglicéridos, determina la presencia de kilotórax. También tiene electrolitos, ojo. Puede tener enzimas y generalmente es predominantemente un exudado linfocitario. Y se puede hacer, digamos, la presencia de algunos kilotórax producidas por linfoma, que es el paradigma de las causas no traumáticas, ya lo veremos. Se puede dar en un sarcoma de Kaposi y se puede dar también en una cirrosis hepática, ¿no?, y en otro tipo de neoplasias. Entonces, aquí más o menos se van dando algunos de los parámetros de pH, de deshidrogenasa láctica, de radio de proteínas, ¿no?, es decir, la relación pleurocélica de proteínas, la cantidad de linfocitos, y vamos viendo acá claramente que en el caso del paradigma del kilotórax, es el linfoma, tenemos una gran cantidad de triglicéridos, tal vez más que en el resto, y tenemos una gran cantidad de linfocitos, mucho más que en el resto. Eso nos hace, y obviamente si uno hace una citometría de flujo, diagnosticar de que ese kilotórax se debía probablemente o se debe a un linfoma. Entonces ahí tenemos esto que está pintado en amarillo. Triglicéridos más de 110 miligramos por decilitro es diagnóstico. O sea, es un exudado predominantemente mononuclear con kilomicrones presentes, pero sobre todo con el dosaje de triglicéridos de 110. Lo que llamamos el aclaramiento, que no aclara, y el kilotórax es menos de 50 miligramos de triglicéridos por decilitro, por si acaso, el pseudokilotórax. Y podemos ver la relación entre un kilotórax y un pseudokilotórax, sobre todo es el nivel de triglicéridos, que es lo que maneja la presencia de kilotórax. La ausencia también de kilomicrones en el pseudokilotórax nos permite hacer el diagnóstico diferencial. Y las causas, según el doctor Light, ¿no?, ya una revisión antigua, él mencionó lo más frecuente no es lo traumático, es lo no traumático, 72%. De lo traumático, trauma de tórax, trauma raquimedular, ¿sí?, corresponde al 28%. Mismo durante alguna intervención quirúrgica de tórax y o abdomen superior puede darse un kilotórax. De los no traumáticos, lo más frecuente es el linfoma. De los malignos, quiero decir, linfoma. Y de los no malignos, pueden ser idiopáticos, misceláneos, cirrosis, hepática. Sobre todo la cirrosis se da como un pseudokilotórax.
Y las causas de pseudoquilotórax, la tuberculosis, la artritis reumatoidea, un empiema pobremente tratado. Y tenemos un algoritmo del quilotórax no traumático, donde este dosaje es lo más importante, aparte de aclarar en la centrifuga, tú le pides triglicéridos. Es un exudado. Lo más frecuente, hay que pensar, sea neoplasia, pero también puede ser otro tipo de proceso, hasta tuberculosis puede ser. Y ahí vamos viendo las cosas que pueden ir sumando en el diagnóstico. Es un trasudado la cirrosis. La cirrosis habitualmente es una de las causas más frecuentes. El síndrome de las uñas amarillas también puede dar quilotórax y asociado a bronquiotaxis, una malformación genética no muy clara dentro de las enfermedades raras. Cuando es traumático, trauma de cuello, tórax y abdomen, cuello, abdomen y tórax son mecanismos que normalmente pueden dañar el conducto torácico. El mecanismo más frecuente, cuando no es una bala o un objeto punzocortante, suele ser la hiperextensión brusca de la columna debido a trauma cerrado. Esto es lo que se ve habitualmente con la lesión del cinturón de seguridad. Antes había solamente cinturón y no habían las bolsonetas que se inflan, y entonces una aceleración y desaceleración producía justamente una ruptura del conducto torácico por encima del diafragma. También ha sido descrito en casos de tos incoercible y vómitos incoercibles, por si acaso. Entonces, lesiones no penetrantes, la hiperextensión brusca de la columna debido a trauma de aceleración y desaceleración. Causas quirúrgicas, esofagectomía, simpatectomía, resecciones de aneurismas torácicos, resecciones mediastinales, mediastinoscopías, realización de neumonectomías, cirugías de escisión ganglionar en el cuello también, simpatectomía abdominal, son tan dentro de las causas de los quilotórax. Las causas menos frecuentes, tumores benignos, linfangiomas, infecciosas, la tuberculosis, lejos, ¿ya? Filariasis, bueno, menos frecuentemente procedimientos cardiovasculares. Es el quilotórax masivo, ¿no es así?, que está desplazando el mediastino hacia el lado contra la lateral. Pregunto, ¿a qué nivel ha sido la lesión del conducto torácico en este quilotórax? ¿Por encima o por debajo de la vértebra séptima dorsal? Por encima, doctor. Muy bien. Cuando se cateteriza la subclavia, cuando se busca la subclavia, en catéteres venosos, en los accesos, se puede lastimar justamente el conducto torácico y producir esto. Esto justamente fue después de la inserción de un catéter venoso subclaviano izquierdo. Otros casos, más casos, puede darse quilopericardio, puede darse un líquido lechoso en pericardio, habitualmente en los linfomas. Este fue el paciente inicial, donde hicimos un drenaje de casi 2 litros y se ve todavía recidua del derrame pleural. Eso fue un linfoma, una recidiva de un linfoma. El tratamiento suele ser conservador, ¿ya? Normalmente hay que tener en cuenta muchos factores, ¿no?, como lo que estaba mencionando, ver adenopatías presentes en la tomografía, ¿no? Si tienes adenopatías presentes en la tomografía, tienes que pensar que se trata de un proceso linfoproliferativa habitualmente. Es un esquema muy interesante que va en este orden para hacer el tratamiento. Va primero, porque suelen ser derrames pleurales a veces masivos o severos, aliviar
el de aliviar la disnea, haciendo una toratocentesis, haciendo el diagnóstico fundamental, ¿ya? Y colocando un tubo de tórax. Pero no es todo el tiempo que le debes dejar el tubo de tórax. El tubo de tórax lo dejas y tienes que ir viendo justamente porque este paciente, cuando dejas ese tubo de tórax y no reparas la lesión, este paciente se desnutre, este paciente tiene trastornos hidroelectrolíticos, porque justamente el kilo tiene kilomicrones, tiene glucosa, sobre todo tiene electrolitos. Entonces empieza a deshidratarse, tener alteraciones nutricionales. Las posibilidades están entre hacer una derivación pleuroperitoneal y pleurodesis, o en el caso del, digamos, es una pleuritis tuberculosa o una mediastinitis tuberculosa, hacer el tratamiento específico. Entonces, el manejo conservador no quirúrgico es el drenaje torácico, corrección de pérdidas de electrolitos, ácidos grasos de cadena mediana, nutrición parenteral, se puede dar un tiempo de 1 a 2 semanas. La aplicación de preópido puede funcionar, 0,5 miligramos subcutáneos cada 8 horas, entre 1 a 3 semanas para ver si con esto, en una lesión, digamos, de tipo no penetrante de tórax, podría ser suficiente para cerrar el conducto torácico. Entonces, el octreópido es un análogo de la somatostatina, inhibidor de la hormona de crecimiento, y se puede utilizar esta sustancia. El octreópido, sandostatina. Hay que ir controlando el débito, ¿ya? Generalmente, cuando es más de 200 ml por día en 2 semanas, hay una desnutrición y una alteración inmunológica, pérdida de importantes linfocitos. Y ahí tienes que ir a un tratamiento quirúrgico, que hace toracotomía, ¿ya? Puede ser por videotoracoscopia, para verificar justamente el sitio de la fuga. No es fácil, es bastante complicado, pero se debe hacer. Y se ve cómo venía el líquido lechoso y después está normal. Una palabrita antes de terminar, mencionar que estos Pleuravac son sistemas que son combinados, que traen un sistema de drenaje, una colección que viene de 1,5 litros y 2 litros acá, que van pasando la columna, ¿no? Una vez que se llena cierto tipo de cantidad, va pasando al otro compartimento, ¿no? Tiene otro compartimento que normalmente está con un sello de agua, que corresponde a 50 centímetros cúbicos, donde justamente esto está comunicado con una parte superior de esta Pleuravac, que es el sello de agua. Acá viene, vacía el líquido del tubo pleural, esta parte corresponde al sello de agua, y hay otra parte que puede ser conectado a un vacío, a presión pleural negativa, donde los derrames pleurales, digamos, muy espesos o de difícil drenaje, requieren succión intermitente, con presiones pleurales que van desde -5, -10, -15, -20, -25 centímetros de agua, y de acuerdo a la presión se llena de líquido en esta cámara y se aplica una succión a un aspirador central o móvil. Entonces, esta cámara Pleuravac tiene una recolección cuantificada, un sistema que es el sello de agua, y tiene un sistema de presión pleural negativa en algunos casos, que equivale más o menos al tubo de 3 frascos. Muy bien, con esto hemos terminado el capítulo de pleura, y estoy listo a sus preguntas. Y si no hay preguntas, vamos a pasar San Juan. Buenas noches, doctor. Yo tengo 2 preguntas. En el drenaje del quilotórax también tenemos que tener cuidado
la cantidad al drenar despacio, como en los otros casos que hablábamos el día de ayer, ¿o no es así? Absolutamente. Kilo, sangre, derrame pleural neoplásico, ¿ya? Donde habitualmente no tienes que tener cuidado es cuando hay aire, ¿no? O sea, si tienes aire, no se da tanto eso. Es decir, tú pones el tubo, sale el aire, y más bien se expande el pulmón, que era lo que estaba produciendo. El aire estaba produciendo un efecto de presión pleural negativa tan importante que estaba disminuyendo el retorno venoso. No, en estos casos mayormente no hay que tener problemas. Pero sí, en el otro, cuando es líquido, de cualquier naturaleza hay que tener cuidado. Gracias, doctor. Y sobre el quilotórax de tipo trasudado, ¿podría convertirse en una infección con el tiempo, doctor? ¿Y cuánto tiempo tendría que pasar? Bueno, el quilotórax habitualmente es exudado. O sea, no sé, casi siempre, menos que sea un quilotórax cirrótico, el pseudoquilotórax, normalmente es un exudado. Si no has intervenido esto, es poco frecuente que en cavidad pleural se infecte. Si has puesto un drenaje de tórax y ha pasado cierto tiempo y no tienes los cuidados de manejo del tubo, a veces tienes que vaciar el frasco, puede infectarse. Pero más que infectarse a través de la parte distal del sistema de recolección, infecta a nivel de la herida quirúrgica, de la incisión, cuando no se ha hecho curaciones frecuentes en esa zona. Entonces, sí puede darse la infección. No sé si me estoy respondiendo a tu pregunta o tú estás queriendo ver si hay, como en el líquido acítico, peritonitis bacteriana espontánea, una transmigración de una permeación de las bacterias, tal vez eso. Sí, doctor, más o menos eso. En pleura no, pero sí en abdomen con el líquido acítico de una asitis, con una cirrosis descompensada, sí se da, ¿no? La translocación bacteriana se llama. Eso se puede dar. En el caso de la pleura del quilotórax, no. Un hidrotórax hepático, tampoco. Tampoco hemos visto que pase esto, ya que no hay pues intestino, ¿no? No hay bacterias que van a pasar del lumen intestinal hacia. En el caso del tórax no se da esta infección frecuente. En asitis sí. De hecho, cuando tú ves una asitis, tienes que proteger con antibióticos hasta que no salga el cultivo, ¿no? Está bien, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, mañana, penúltimo día, insuficiencia respiratoria. Pasado mañana continuamos con distrés respiratorio y tratamiento. Y nada, nos ha faltado tal vez fisiología de la altura y algunos otros temas como neumoconiosis, enfermedades ocupacionales, pero ya terminamos el día lunes, o digo, el día viernes. Eso quisiera que vayan avisando a los docentes que le corresponden dar el próximo lunes, ¿de acuerdo? Sí, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Doctor, buenas noches. No contaminen, está prohibido.